Según rectificación de la Fiscalía a contacto directo, las 26 hojas en portugués devueltas al fiscal Mentor Toainga porque no hay traductores del portugués en el Consejo de la Judicatura corresponden a información recabada de las páginas web de medios de comunicación cuyo texto es necesario conocer en idioma español y no es parte de la asistencia penal internacional solicitada por la Fiscalía al Brasil. Es decir, que el fiscal a cargo del caso Odebrecht está googleando, investigando por internet. En cambio, el asambleísta Cristian Viteri, que regresa de Curitiba, donde se halla preso Marcelo Odebrecht, ante cuya fiscalía confesó los sobornos de su compañía en una docena de países. Cristian Viteri, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, buenos días, Steffi, buenos días, conciudadanos. Aunque la lista de sobornos de Odebrecht se mantiene bajo reserva, hay una información básica a la que usted ha tenido acceso, referida a los sobornos por el proyecto multipropósito Baba y por el retorno de Odebrecht al Ecuador, después de que fue expulsada por los problemas en la central hidroeléctrica San Francisco. ¿Cómo se pagaron esos sobornos y a quién, según la información a la que usted tuvo acceso? Bien, don Alfredo. Esta información básica que envía a la Fiscalía de Brasil es una información que es la que nos han dado a nosotros y que debería conocer la ciudadanía, y es el punto de partida por el cual Panamá, Colombia, Perú, Argentina ya han empezado investigaciones, ya tiene sindicados e incluso ya tiene detenciones y tiene orden de detención del expresidente peruano. Quiero que vean este esquema, que es el esquema que utilizó Odebrecht para pagar las coimas en Ecuador. Para pagar las coimas en Ecuador, Odebrecht constituyó, y no solo en Ecuador, sino en todos estos países de Latinoamérica, constituyó dos compañías: la Compañía Constructora Internacional del Sur, S.A., con domicilio en Panamá, y la Compañía Klienfeld Service, S.A., Klienfeld Service, con domicilio en Antigua, S.A. A estas dos compañías les abrió cuentas en Suiza, en el PK Private Bank, Bank Audi S.A. y el Barclays Bank de Suiza, ambas en Suiza. Estas cuentas eran manejadas por Fernando Migliaccio da Silva, quien es detenido en Suiza el 23 de febrero del 2016. Este señor era el encargado de pagar a través de las cuentas que le decían los funcionarios de Odebrecht de otros países, a los funcionarios públicos de Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Panamá y otros países, de estas mismas cuentas. Son de estas cuentas y de estas dos compañías, Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Service, donde se hacen los pagos. Este señor pasó por Estados Unidos y luego para hacer su delación en Estados Unidos y negoció ir a Brasil, y es uno de los 77 funcionarios brasileños que está y que ha hecho su delación ya en Brasil, lo que se llama la delación premiada. Y acabo yo de escuchar, lamentablemente, un señor viejo decir aquí que la declaración de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, no tiene ningún valor. Es una barbaridad lo que ha dicho. No cabe delación premiada si es que esta no está sustentada con pruebas. Y una de las cosas que hemos podido verificar es que todas las rutas de estas cuentas y que la persona que manejó estas cuentas, que es el señor Fernando Migliaccio, y quien da los datos para poder detener a Alejandro Toledo, y es el que sabe a qué cuentas se depositó el dinero, tiene todos los documentos de sustento y todas las pruebas de cada una de las operaciones. Ahora, este dinero en el Ecuador por el propósito, por el proyecto Baba, ¿se pagó en efectivo, se pagó en Barbuda, en Suiza? ¿Cómo se hizo la transacción? Se pagaron en cuentas de intermediarios, por ejemplo, en Panamá y otros países, y estos a su vez entiendo que pagaron aquí, en el Ecuador, en efectivo a los funcionarios públicos. Y estos intermediarios, que me imagino que se acogerán en su momento cuando aparezcan los nombres a la colaboración eficaz a la justicia para no verse involucrados en esto, hicieron depósitos a las personas, algunos empresarios
que, digamos, facilitaran... O sea que empresarios ecuatorianos hicieron de intermediarios. Se les transfería el dinero a ellos, ellos lo entregaban en efectivo los dineros corruptos. ¿Existen los nombres de esas personas? Existen los nombres de los funcionarios públicos y como estos funcionarios decían a qué cuentas ponerle el dinero, obviamente... ¿Y eran cuentas en paraísos fiscales o, por ejemplo, en Estados Unidos? Había cuentas en paraísos fiscales y también en Estados Unidos. ¿Y la Fiscalía ya conoce de esto o solo se googleando nomás? Yo debo suponer que la Fiscalía debe conocer de esto. Si nos ha dicho que esto está en indagación previa y que por eso no lo hace público. Pero hay que tener en cuenta que en el proyecto multipropósito Baba, donde yo se los aseguro ecuatorianos, se entregaron coimas entregados a altos funcionarios que manejaron el proyecto multipropósito Baba, que fue entregado por Odebrecht, y eso está judicializado en Brasil y en Estados Unidos, y muy pronto se sabrán los nombres, que ahora están en reserva porque así lo establece la ley brasileña. Luego que es expulsado Odebrecht, entra otra compañía brasileña, OAS, y viene con el mismo esquema, y hay una delación también hecha en Brasil, también dentro de la investigación de Lava Jato, por el señor Roberto Trombetta. ¿Y qué dice el señor Roberto Trombetta en su declaración? Que la compañía OAS de Ecuador, para el mismo proyecto multipropósito Baba, crea una compañía ficticia en España llamada DS Workshop Obras, Construcciones Inmobiliarias, para crear una especie de asesoría ficticia, donde pagan se gira una factura por disque honorarios de 9.150.000, de los cuales luego esta compañía transfiere 8.622.671,51 al banco BPA con sede en Andorra para pagar sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos, a una compañía panameña que se llama Kingsfield Consulting Corp, que no es la misma Klienfeld de Odebrecht, esa es otra. Este es Kingsfield Consulting Corp. Y bajo ese esquema también se pagaron sobornos en las dos etapas del proyecto multipropósito. Pero usted se ha referido al asunto de la rehabilitación de Odebrecht. En el caso del soborno por permitir el regreso de Odebrecht al Ecuador, el párrafo 57 del acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos textualmente señala que entre 2007 y 2008 Odebrecht experimentó en el Ecuador problemas relacionados con un contrato de construcción, sabemos que es San Francisco, y acordó con un intermediario, con el funcionario de gobierno, con control sobre contratos, hacer pagos a ese funcionario para solucionar los problemas, y que esos pagos los hizo en efectivo. Sobre este caso, ¿qué información obtuvo, además de la que ya acaba de decir? Que efectivamente existe estos pagos, que existen estos sobornos. Hay que verificar estas declaraciones, ya se hicieron las homologaciones. Lamentablemente, hasta el mes de junio no se puede dar los nombres. Sin embargo, lo que sí me supieron decir a nosotros en Brasil es que por el Convenio Interamericano de Asistencia Penal Internacional, suscrito entre Ecuador, Brasil y otros países en Nassau, Bahamas, a mí no me pueden dar la información sino darme estos datos básicos, que son los que ya le dieron a la Fiscalía, yo asumo. O sea, la Fiscalía, usted asume que le han dado, pero no lo puede confirmar. No lo puedo confirmar porque me dijeron, ya le damos información. Pero la Fiscalía puede directa. pedir los datos completos en este momento, o los pudo pedir hace 40 días. De Nassau. O los pudo pedir hace un año, porque todo esto se conoce, se llama un año. Por el convenio de Nassau ellos pueden pedir esta información, y no solo que la pueden pedir, sino que pueden, por ejemplo, pedir ellos directamente la declaración del señor Fernando Migliaccio, que hizo todas las transferencias, no solamente por el caso del proyecto multipropósito Baba, sino también hizo transferencias por el caso de la negociación. Ya, pero eso es lo importante. El asunto que posteriormente al proyecto Baba y al acuerdo de San Francisco, en 2010 Odebrecht fue rehabilitada como contratista del Estado. Y de 2011 hasta 2016 suscribió contrato por un total de 3.267 millones de dólares. De estos al gobierno nacional corresponden 1.174 millones y al municipio de Quito 2.093 millones. Con el gobierno nacional en 2011, para las centrales hidroeléctricas Pucará 18 millones,
Manduriacu 124 millones. En 2013, para la refinería del Pacífico, 2 contratos por 512 millones. En 2013 también, Poliducto Pascuales Cuenca, 269 millones. Y trasvase Daule Vinces, 251 millones. Con el municipio de Quito en 2012, Ruta Viva, 84 millones. Y en 2015, fase 2 del metro, 2.009 millones. ¿Fiscalía está investigando a quienes firmaron estos contratos y a quienes los autorizaron? ¿O solo siguen googleando en portugués? Yo asumo que debe estar investigando. Sin embargo, yo le puedo asegurar, y el tiempo me va a dar la razón ecuatoriana, se entregaron dineros por el proyecto multipropósito Baba, se entregaron dineros por la negociación del Ecuador, de Odebrecht con Ecuador para poder retornar al país, y también por los contratos para la construcción de la refinería del Pacífico. Es increíble cómo hemos encontrado contratos, digamos, con sobreprecios, con coimas, porque las coimas son sobreprecios, en Petroecuador, más de 1.000 millones de dólares. El caso de Caminosca, que es muy grave, que es lo que ha el Expreso denunciado y que es noticia crímenes y que la Fiscalía debería estar investigando, y esta información está en un laudo arbitral en el estado de la Florida, y a pesar de que el laudo es privado, al haber ahí delitos, debería solicitarse toda la información por haber delitos que se han cometido en el país. O sea que en definitiva existe una lista de sobornos con nombres y hojas de ruta del dinero. Pero lo importante es que hasta el momento estas investigaciones se pudieron haber iniciado hace un año que lo ofreció el fiscal. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué pasa? Bueno, lamentablemente la actuación de la Fiscalía ha sido muy lenta. La Fiscalía le queda debiendo al país, y sería gravísimo para la Fiscalía que esta información se conozca de manera oficial por parte de los Estados Unidos, o que se conozca de manera oficial por otras fuentes. Lo que pasa es que es no que se conozca por otros, sino que aquí en el Ecuador, ¿cuándo se va a conocer? Usted decía junio. Junio es cuando ya esté posicionado el nuevo gobierno. Tarde o temprano se va a conocer. Tenga la seguridad de que se va a conocer. La ciudadanía me llama desesperada diciendo: necesitamos los nombres, necesitamos la información. Pero esto tiene un proceso, se va a conocer, no debe ser el proceso electoral lo que nos marque los tiempos, que es lo que sí nos ha hecho la Fiscalía, nos ha marcado los tiempos con el proceso electoral. Si hubieran querido, ya tuvieran los nombres y ya lo hubieran dado, y hubieran dado todo el resultado de la investigación. Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es golpear, pero de frente a la corrupción. Hay que derogar la contratación directa entre Estado a Estado. Vea usted, la compañía China International Water and Electric Corp, contratada para el proyecto hidroeléctrico Toachi Pirató, también hay irregularidades en ese contrato. Los contratos a dedo por el famoso contrato por el giro específico del negocio. Todas aquellas formas de contratación directa que permiten la corrupción es lo que nosotros tenemos que combatir, y son lo que los candidatos deben dar una respuesta a los ciudadanos para que no existan más estos graves casos de corrupción. Cristian Viteri, gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión, y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.